Ahora procedo a explicar las derivadas con radicales. Estas derivadas se aplican para todo tipo de expresiones las cuales contengan un radical internamente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que si tenemos radicales tipo, no sé, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, 4, 5, 6, 7, etc. Al momento de resolver hay que tener en cuenta de que derivar no consta solamente de derivar encima de un radical, hay que pasarlo a una forma. ¿Qué forma? Una forma exponencial, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además de pasarlo a una forma exponencial, tenemos que tener en cuenta que mi variable independiente tiene que estar en la parte del denominador. Es decir, en una fracción tenemos en la parte de arriba un numerador y en la parte de abajo un denominador. Así que al momento de derivar, mi variable independiente tiene que estar en la parte de arriba, es decir, en el numerador. Así que para eso ahorita traje dos ejemplos que vamos a trabajar. Y el primero es y igual a raíz cuadrada de x, donde y es el nombre que le asigno a mi función y mi función es raíz cuadrada de x. El otro ejemplo que traigo es y igual a raíz enésima de x. ¿Esto qué quiere decir raíz enésima? Esa n que está ahí. Quiere decir que el índice radical es ese numerito que está encima de la raíz, el cual me indica pues la raíz del número. En este caso tenemos raíz enésima, es una n, o sea puede ser cualquier número. Lo coloco como n porque esto va a generalizar cualquier tipo de ejemplo, ya que simplemente se entiende cómo se está trabajando este ejemplo con una simple n, o sea una letra, y se puede interpretar para cualquier tipo de número. Ahora, unas cositas para tener en cuenta y aplicar. La primera es que tenemos la raíz enésima de x. Esto está en forma de radical. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, tenemos una raíz de cualquier número. Al momento de trabajar una derivada con un radical, no podemos derivar un radical, tenemos que colocarlo en forma exponencial. ¿Cómo colocamos esto? De la siguiente manera. Aquí tenemos raíz enésima de x, ¿no? Esto lo podemos igualar a x elevado a la 1 sobre n, donde en el exponente el denominador es el índice radical y el numerador es el exponente que tiene mi base, es decir, el número que está dentro del índice radical. Sí, es un poquito confuso, simplemente hay que relacionar las cosas. Ya sabemos, índice radical igual al denominador y exponente igual al numerador del exponente. Esto es, con un ejemplo es mejor. Para que quede más claro, vamos a trabajar con un ejemplo con números. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de x es igual a x elevado a la 1 medio. Aquí pues aclaro, ¿no? Por si tiene alguna duda. Esa raíz que no tiene ningún número, raíz de x, es lo mismo que decir raíz cuadrada de x. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos. Tenemos la forma radical, raíz cuadrada de x es igual a x elevado a la 1 medio. Tenemos que en la parte del radical, el índice de ese mismo es 2. Por lo tanto, cuando lo pasemos a la forma exponencial, ese índice radical me va a indicar que es el denominador de mi fracción. Y el exponente que tiene la base, es decir, el número o la variable o lo que sea que esté dentro del radical, vendría siendo mi numerador. En este caso, índice radical sería el 2, entonces en mi forma de potencia tendríamos que ese 2 sería el denominador de mi exponente y x, como no tiene nada, eso quiere decir que está elevado a la 1, en mi forma exponencial va a ser el numerador en la parte del exponente. Ahora aquí también para recordar, tener en cuenta que cuando tenemos la variable independiente en la parte de abajo, si la queremos colocar en la parte de arriba, simplemente sube y su exponente cambia de signo. Aquí como está multiplicando por 1, pues me va a quedar igual. Ahora, si está en la parte de abajo igualmente, pero está negativo, de la misma forma, sube, pero cambia de signo su exponente. Ahora, con un ejemplo diferente, tenemos 1 sobre x elevado a la 4. Para colocarlo en la parte de arriba, como 4, o sea, su exponente está positivo, sube de forma negativa. Está multiplicando por 1, simplemente pues quedaría x elevado a la menos 4. Ahora, para el otro ejemplo, 1 sobre x elevado a la menos 4. Abajo está el denominador, está negativo el exponente, para subirlo a la parte de arriba, es decir, para que quede como numerador, este exponente va a cambiar de signo. En este caso pues estaba como x elevado a la menos 4, va a subir y queda x elevado a la 4 multiplicado por 1, me va a quedar x elevado a la 4. ¿Esto por qué lo explico? Recuerden que cuando vamos a trabajar una derivada, mi variable independiente, o mejor dicho, mi expresión tiene que estar en el numerador. Así que si está en la parte de abajo, pues lo subimos y cambiaría de signo su exponente. Ahora, para el primer ejemplo tenemos y igual a raíz cuadrada de x. Entonces, como no podemos trabajar la derivada en forma de radical, la pasamos a la forma exponencial. Entonces tenemos raíz cuadrada de x en forma radical, la pasamos a la forma exponencial. El índice radical es el denominador del exponente y el exponente de la variable en la forma radical sería el 1, ya que como no está, pues sería 1.
Ahora empezamos a derivar. ¿Y qué forma tenemos aquí? X elevado a 1/2, eso quiere decir que tenemos una derivada del tipo exponencial. ¿Y cuál es la derivada del tipo exponencial? Recuerden, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1. Entonces bajamos el 1/2 y al 1/2 en el exponente le restamos 1. Aquí en la operación, o mejor dicho, en la resta que está en la parte de arriba en el exponente, tendremos 1/2 menos 1. Esto es una resta de fracciones, entonces aplicamos el producto cruz, es decir, el 1 pues debajo tiene un 1. ¿Por qué? Esto quiere decir que 1 sobre 1 es lo mismo que decir 1, entonces se coloca simplemente como para dar el ejemplo y se entiende un poquito mejor. Entonces cuando hacemos una resta de fracciones tendríamos que multiplicamos en x, entonces tendríamos 1 por 1, me va a quedar 1, menos, porque estamos haciendo una resta, 2 por 1, sobre 2 por 1, o sea, multiplicamos los denominadores, hacemos las respectivas multiplicaciones, 1 por 1, 1 y 2 por 1, 2, dejamos el menos ahí y en la parte de abajo pues multiplicamos lo que habíamos hecho con los denominadores, o sea, 2 por 1, 2, restamos en el numerador, 1 menos 2 me va a quedar menos 1 y abajo me va a quedar 2 y ese menos 1 que está en la parte de arriba, para dar un poquitico mejor de presencia o que se vea un poquito mejor, bajamos ese negativo y lo colocamos enfrente de toda la fracción, quedándome menos 1/2. Prosiguiendo con la derivada, plasmamos el resultado, tendríamos 1/2 que sería el exponente que ya habíamos bajado, por x elevado a menos 1/2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue la resta del exponente y fue la operación que hicimos anteriormente. Ahora seguimos con y' igual a 1/2 multiplicado por x elevado a la menos 1/2, ya quitando los paréntesis. Ahora, aquí tener en cuenta, tenemos x elevado a la menos 1/2, es decir, un exponente negativo. No presentemos el resultado así, con exponente negativo, así que la recomendación es dejarlo positivo, así que lo ponemos en la parte de abajo. ¿Cómo es? Bajamos la expresión y al exponente le quitamos, o mejor dicho, le intercambiamos el signo. Menos 1/2 estaba negativo, lo colocamos abajo, quedaría positivo, o sea, x elevado a la 1/2. Entonces, como lo bajamos, pues quedaría multiplicando la expresión que está abajo, en este caso el 2, y pues quitamos los paréntesis y me va a quedar y' igual a 1 sobre 2 por x elevado a la 1/2. Ahora tenemos aquí una forma exponencial en la parte de abajo, es decir, x elevado a la 1/2. Entonces, así como nosotros teníamos una forma radical, la podríamos pasar a forma exponencial. Esto pasa lo mismo si tuviéramos una forma exponencial, también la podemos pasar a una forma de radical. En este caso tenemos x elevado a la 1/2. Entonces, para pasarlo de una forma de potencia a una forma radical, hacemos lo mismo. Como el denominador del exponente es un 2, pues la raíz va a ser una raíz cuadrada. En este caso pues no le colocamos el 2 ahí porque pues no se coloca. Y el exponente de la base, es decir, el término que va a estar dentro de la raíz, va a ser 1. Como es 1, pues no es necesario ponerlo, se deja la expresión así. Y obtenemos el resultado como y' igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Ahora el otro ejemplo, y igual a raíz enésima de x. Aquí recuerdo, coloco n como representación de cualquier número. Y ese cualquier número, en este caso lo vamos a trabajar con el número 3. Entonces, como n representa cualquier tipo de número, en este caso le vamos a colocar, vamos a cambiar n por 3 y en forma de exponente en la parte de la base le vamos a cambiar ese 1 por un 4. Entonces tendríamos la siguiente función, y igual a raíz cúbica de x elevado a la 4. Entonces pasamos esa raíz a forma de potencia, tendríamos y igual a x elevado a la 4/3, porque el índice radical me muestra en la forma exponencial el numerador y el exponente de la base va a ser el numerador en la forma exponencial, así que tendríamos y igual a x elevado a la 4/3. Ahora tendríamos la derivada de una potencia, entonces bajamos el exponente, o sea el 4/3, por el exponente, o sea 4/3 menos 1. Entonces pues ahí quitamos los paréntesis y luego realizamos la respectiva resta de fraccionaria. Entonces tendríamos 4/3 menos 1, entonces ya sabemos que como el 1 no tiene nada debajo, o sea, eso quiere decir que tiene un 1, entonces 1 sobre 1 es lo mismo que decir 1, así que la equivalencia se establece. Así que empezamos a operar, producto cruz, 4 por 1, 4, menos 3 por 1 sobre 3 por 1, entonces 4 por 1, 4, menos 3 por 1, 3, abajo 3 por 1, 3. Ahora restamos arriba en el numerador, 4 menos 3, 1, y abajo me quedaría 3 igualmente. Entonces tendríamos que el exponente va a quedar en forma de una fracción, o sea, 1/3. Ahora, entonces el resultado me va a quedar y' igual a 4/3 por x elevado a la 1/3. Tenemos una forma de exponente, pero en el exponente hay una fracción, entonces vamos a convertir esa forma de potencia en forma de un radical, así que hacemos lo mismo, pasamos de forma exponencial a forma radical. En este caso tenemos que el denominador es un 3, o sea que el 3 es mi índice radical
y el numerador es un 1, entonces vendría siendo el exponente de mi base. En este caso, como es 1, pues no la colocamos y me va a quedar el resultado como y' igual a 4/3 de la raíz cúbica de x. Ahora, para el último ejemplo, tenemos y igual a 6 por 3 sobre raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Entonces tenemos que 6, al estar fuera del paréntesis, está multiplicando ese 3. Entonces, para quitar ese mismo paréntesis, multiplicamos estos dos. 6 por 3, 18. Entonces tendríamos y igual a 18 sobre raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Entonces tenemos una forma de raíz, la pasamos a forma de potencia, entonces tendríamos que el índice radical es 2 y el exponente de la base sería 2. Entonces en la forma de potencia tendríamos 2 sobre 2. Aquí tenemos una fracción en el exponente y esta, al operarla, es decir, al dividir ambos números, me da un número entero. Por lo tanto, esto lo podemos realizar y tendríamos 2 sobre 2 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado sería y igual a 18 sobre x elevado a la 1. Por ahora no estamos derivando, simplemente estamos resolviendo y adaptando pues mi función para luego empezar a derivar. Entonces tendríamos y igual a 18 sobre x elevado a la 1. Como tenemos mi variable independiente en la parte de abajo, es decir, en el denominador, la ponemos en la parte de arriba, en el numerador, para así proceder a derivar. Entonces tendríamos que x a la 1 está en la parte de abajo, la subimos y me va a quedar x elevado a menos 1. Por lo tanto, la función se establece como y igual a 18x elevado a menos 1. Ahora sí empezamos a derivar, donde tendríamos que y' va a ser igual a 18 por el exponente, que en este caso, como estaba abajo, quedó negativo. Bajamos exponente a multiplicar por x elevado a la menos 1 menos 1. Teníamos un exponente menos 1, le vamos a restar menos 1. Ahora tendríamos y' igual a menos 18. ¿Por qué? Porque está multiplicando por menos 1. Entonces me va a quedar x elevado a la menos 2, ya que pues menos 2 era porque tendríamos menos 1 menos 1. Y pues ya quedó la derivada, solamente hay que expresar esto de una forma más correcta. Tenemos un exponente negativo, es decir, ese menos 2. Lo pasamos a la parte de abajo y tendríamos que el resultado va a ser y' igual a menos 18 sobre x elevado al cuadrado. Eso sería todo porque tengo un hambre.